Es que hoy he tenido algún problemilla técnico, pero creo que ya se ha solucionado. Hola Esther, hola Olga, hola a todas las que estáis llegando. Me alegro mucho de volver a teneros por aquí. Bueno, hoy el tema es un tema muy importante, pero también bastante delicado, porque es un tema que, bueno, nos causa bastante dificultad, sobre todo cuando, hola, buenas Moni, sobre todo cuando hemos sufrido estos abusos narcisistas durante la infancia. Pero eso nos da para una charla completa y muchísimas más. El tema de hoy es empatía y narcisismo, especialmente dedicado a esa atracción fatal. Y por supuesto muy especialmente dedicado a las personas altamente sensibles, porque también esta atracción fatal suele darse en este tipo de personas, precisamente por esa atracción entre la empatía y el narcisismo. Hola Leli, encantada de tenerte aquí también. Un besito, cariño. Así que hoy vamos a hablar de este tema. Os voy a contar un poquito, bueno, pues cuáles son las características del narcisista, las características de las personas empáticas y también qué podemos hacer después para solucionarlo. Muy buenas. Bueno, ya sabéis que en estos minutitos del principio esperamos a que se vaya uniendo la gente, pero yo creo que ya podemos ir entrando. Si un minutito más esperamos, ¿vale? Para que luego todas las personas puedan escucharnos desde el principio. Como os digo siempre, yo intento leeros y intento responder a lo que me vais contando por aquí. Pero si veis que no os contesto, pues es porque estoy dentro de la conversación, dentro de esta charla que os estoy ofreciendo, que intento hacerlo lo más clara y lo más fácil posible, como siempre. Y si veis que me contáis algo y no os hago caso, no es que no esté haciéndoos caso, sino que o no he podido leerlo porque no me da tiempo, porque pasa rápido, o porque estoy haciendo cualquier otra cosa y mi atención está en estas disertaciones que estoy intentando hacer de forma continuada y sencilla. Así que me podéis escribir luego a info@unmardeterapias.com y os atiendo y os contesto en el tema que sea. Y también pues por aquí o por Facebook o por cualquier otra red. Incluso en la página, en Un Mar de Terapias, podéis escribir a través del contacto, que es un formulario que, bueno, directamente me va a llegar a mí, lo atiendo yo personalmente y os voy a contestar. Muy bien, me alegro de que estéis entrando todas. Yo creo que ya vamos a empezar. Precisamente hoy el tema es un tema delicado, como decía antes, pero que yo creo que es muy importante que lo tratemos porque produce muchísimo dolor. Y cuanto más podamos eliminar el dolor de nuestra vida, buenas tardes, Selma, muchísimo mejor. Así que hoy vamos a hablar de la mitología, que voy a hacer una especie de alegoría en cuanto a la mitología griega de Eco y Narciso. Vamos a hablar de esta atracción fatal entre la empatía y el narcisismo y también os voy a hablar un poquito de las características del narcisismo, de la empatía y de las dificultades que puede producir el exceso de empatía y de cómo establecer ciertos límites compasivos y recomendaciones para vivir con un poquito más de salud estas situaciones si es que las estamos viviendo. Un momento, porque voy a hacer aquí un pequeño cambio para poder ver mejor las notas y así poder también seguiros un poquito más cómodamente. Ahora, yo creo que ahora ya, es que con los problemas técnicos y con que todo esto se ha movido desde el principio, ahora parece que está todo fuera de su lugar, pero ya lo vamos colocando. Creo que ya está colocado. Un segundito. Bueno, pues como os decía, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que participáis, a las que me comentáis, me preguntáis, me
me aportáis vuestro conocimiento y sobre todo vuestras ideas y vuestros comentarios. Muchísimas gracias también a todas las que habéis compartido este directo para que otras personas que no me conocen hayan podido llegar hasta aquí y disfrutar de esta pequeña charla que os voy a dar. Bueno, pequeña, ya sabéis que casi siempre al final estoy casi una hora. Recordaros de nuevo también, los que estéis en España, si vais a salir a pasear, pues que os dejéis preparadas las zapatillas y todo lo que necesitéis para salir luego y que no os pille el toro, como decimos aquí. Hola, Rubén. Bueno, como os decía, os voy a hablar un poquito en principio de la mitología. Supongo que os sonará, hola Sergio, os sonará este mito de Narciso y Eco, y que sabréis que el narcisismo precisamente llega desde este mito griego que, bueno, luego los romanos también cogieron, como toda la mitología griega, y que es una historia preciosa y que para mí aporta muchísima claridad a cómo funciona la personalidad narcisista. Aporta muchísima claridad también a cómo funciona la relación con las personas altamente sensibles, de este tipo de personas con trastorno narcisista o sencillamente con una tendencia muy continuada al narcisismo, porque eso también hay que diferenciarlo un poquito. Puede que tendencias tengamos muchos y muchas y las veamos y las percibamos, pero cuando es un trastorno es porque es una continuidad en nuestra conducta y en nuestra forma de vida, en nuestra actitud, y es un rasgo de nuestra personalidad. Bueno, entonces sabréis que Narciso, pues cuando nació era un niño bellísimo, y el oráculo de entonces le dijo a su madre que Narciso viviría muchísimos años y que sería muy bello, pero que jamás permitiera que viera su imagen reflejada. Así que su madre dedicó el día a día a quitar todos los espejos, a que no hubiese nada donde Narciso pudiese reflejarse, pero a él le encantaba pasear por el bosque. Y todos los días salía a pasear por el bosque. Y Eco, que vivía en una cueva cercana, un día lo descubrió y le encantó. Eco es una ninfa preciosa, simpatiquísima, muy alegre, que además dedicaba sus días a alegrar y acompañar a Hera, la mujer de Zeus. Pero Hera, en una ocasión, como Zeus le era infiel, empezó a sentir celos de Hera también y de Eco también, porque pensó que Zeus podría irse con ella. Y entonces, ¿qué hizo? Que la castigó. Y castigó a Eco diciéndole que no iba a poder nunca más decir ninguna frase, porque tenía una voz tan preciosa que se lo iba a impedir utilizar. Y así solo podía repetir la última frase que dijera la persona con la que estaba hablando y que se dirigía a ella. Y así Eco, cuando vio a Narciso, le encantó. Ya sabéis eso de que notas las maripositas dentro y dices, ay, me encanta, lo quiero. Pues ella se enamoró de Narciso y en ese enamoramiento empezó a descubrirle hasta que él un día la vio, pero casi que ni se fijó en ella. Narciso tenía suficiente con fijarse en sí mismo, aunque nunca se hubiera visto reflejado. Tenía suficiente con caminar altivo, estirado y disfrutando del bosque y pensando que el bosque disfrutaba de él. Y así Eco todos los días intentaba, con esa empatía, intentaba que él estuviera contento, feliz, hacer lo que él quisiera, y quería que le dijera algo para poder repetir esas últimas palabras y que supiera que le quería, que le amaba. Pero nada, no hubo forma. Y cuando un día por fin consiguió que él dijera una frase en la que ella después pudo repetir y hacerle saber su amor, Narciso la rechazó con mucha altivez, mucho desprecio. Fue como si para él Eco no fuera nada, la ninguneó. Eco volvió a su cueva triste, escondida, ojerosa. No quería salir porque estaba totalmente decepcionada y tenía miedo y mucha tristeza de poder volver a salir. Pero entonces Némesis, la diosa de la venganza, le sentó tan mal conocer esta historia y ver lo altivo y lo despectivo que había sido con Eco Narciso, que le castigó y le hizo sentir mucha, mucha sed. Perdón, como la que tengo yo ahora. Tanta, tanta sed sintió Narciso
que empezó a buscar un río porque sabía que allí habría agua y podría saciar su sed. Así que llegó al río y al asomarse para beber, se vio reflejado en el agua. Y cuando se vio reflejado en el agua, le pareció algo tan bello, tan maravilloso, que casi como que se enamoró de sí mismo, tanto, 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 que se sumergió en el agua para ver esa belleza y se ahogó. Y de ahí justamente fue de donde nació una planta preciosa y maravillosa que es el narciso. Si conocéis el narciso, sabréis que es una planta muy bonita. Ahora no es época, pero si no hubiese traído una. Es un bulbo y la planta sale hacia arriba con unas hojas largas y luego la que yo conozco principalmente, aquí hay de diferentes colores, es blanca con el centro amarillo, pero es casi perfecta, es una maravilla de flor. Y así fue como Narciso y Eco dejaron en la mitología su huella. ¿Y por qué lo utilizo como alegoría para conocer esta personalidad narcisista? Precisamente porque cuando Narciso se muestra así, está demostrando esa personalidad narcisista. Eco, digamos que aquí sería la persona altamente sensible. ¿Por qué? Porque demuestra esa empatía, esas ganas de que él esté a gusto, que sea feliz, que esté contento. Ella sacrifica su amor, sacrifica su bienestar con tal de que él esté a gusto, sea feliz. No solamente quiere que se fije en ella, es que quiere que él esté cada vez mejor y es capaz de hacer cualquier cosa por satisfacer los deseos de Narciso. Ella además tiene esta tendencia a la ayuda y esta tendencia a pensar que puede cambiarlo, que puede tener toda la paciencia del mundo porque él al final hará caso de ella y estará a su merced, o al menos la atenderá, pero nada más lejos de la realidad. Narciso disfruta paseando con Eco, disfruta teniéndola a un lado, disfruta mientras ella está deseando que él diga algo para ella poder decirle que le quiere, disfruta mientras ella es algo menor a lo que es él, así es como lo está pasando él bien, pero cuando ambos ya empiezan a poder ser iguales, él ya no disfruta ni mucho menos. Necesita otra persona que le admire, pero no puede soportar el aburrimiento de estar con alguien que no le admire y que no le venere constantemente. Y esa es una de las características de la personalidad narcisista. ¿Cuáles son las características que podemos aquí relacionar entre la persona paz y eco y el narcisismo? Por un lado, hay una relación que es esa atracción fatal de la que yo os hablaba, que es eco. Desarrolla su función ayudadora, digamos, su función empática de ayudar y hacer lo posible para que la otra persona se sienta bien. Y sin embargo, Narciso solamente piensa en su necesidad. Eso es justo lo que la persona abusadora necesita, que la otra persona piense que su función es solamente servirle. Es decir, es una relación de total desigualdad y es una relación de abuso y de maltrato. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Y además, perdón, en las relaciones de violencia de género existe muchísimo y en las relaciones de violencia intrafamiliar también existe muchísimo y daros cuenta de que lo he diferenciado. Existe muchísimo porque hay veces que forma parte. Y otra de las características de estas relaciones precisamente es que quedan muy encubiertas, porque a veces este tipo de relaciones solo se da en el entorno más cercano y sin embargo aparentemente en el entorno externo, fuera de justo el núcleo donde se está dando esta relación, en la pareja, en la familia, puede pasar incluso en el entorno laboral o entre amigos y amigas. Pues el entorno de fuera parece que lo ve como que eso no existe, con lo cual al estar, digamos que acorazado por otras actitudes que se aparentan hacia afuera, parece que no se está dando. Y eso es otra
de las características también de esta relación de violencia, porque al fin y al cabo es un tipo de violencia, de abuso y de maltrato. Todos podemos sufrirlo, pero la diferencia que hay con las personas altamente sensibles es la intensidad. Igual que tenemos esa intensidad emocional y empática, que es una de las características de las 4 que define el rasgo de alta sensibilidad, que ya lo hemos hablado en algún otro momento y que podemos desarrollarlo más adelante también en otra charla. Pero de momento nos vamos a quedar solo con una de esas características, que es la profunda emocionalidad, la característica de una alta capacidad empática. Ya sabéis que yo os he comentado a veces que me parece que tiene más que ver, desde mi experiencia personal y profesional a lo largo de estos últimos 12 años, con la profunda emocionalidad que realmente con la empatía, porque la empatía es algo que todavía está un poco confuso y de hecho hay veces que se confunde con otro tipo de tendencias. El narcisismo, entonces, podemos decir que es una admiración exagerada hacia uno mismo, hacia una misma. Normalmente se habla en masculino porque suele ser algo bastante relacionado con el género masculino, pero no tiene por qué. Sobre todo porque es una conducta que se puede copiar y heredar, y lo pueden copiar y heredar mujeres y hombres. Entonces, sí que podemos hablar un poquito más en masculino, pero realmente no tiene por qué ser. Yo he conocido a mujeres narcisistas y con un índice de narcisismo altísimo, sin ningún diagnóstico, porque hay algo muy importante aquí. Si tú cuando me oigas ahora hablar de las características del narcisista, piensas, ahí va, igual, yo voy a ser narcisista. Pues entonces ya te digo yo que no lo eres. Porque un narcisista no va a querer nunca ir al psicólogo. Nunca va a querer que alguien le ayude, porque no necesita ayuda, porque es perfecto, maravilloso, es Dios, es lo mejor del mundo mundial. Y todo el mundo tiene que alabarle, seguirle y admirarle. Entonces, nunca va a creer que tenga la necesidad de mejorar como persona ni de mejorar en ningún aspecto. Todo lo hace bien. Así que, si ha sido así, pues mira, ya lo tienes claro, ¿no? Bueno, os voy a relatar algunas de las características, porque esto os va a servir quizás para descubrir pues, a personas que puedan estar cerca de vosotras o de vosotros y que de repente digáis, anda, pues por eso esta persona me trata tan mal. Es que va a resultar que tiene o un rasgo o una tendencia, o por lo menos esto a mí me suena mucho lo que está diciendo Mar, me está pareciendo que tiene mucho que ver con esta persona, con mi primo, con mi madre, con mi hermano, con mi compañero de trabajo, con mi jefe, se da mucho en este tipo de relaciones laborales también. En fin, que puede que tengamos a alguien muy cerca y que nos esté haciendo daño y si podemos reconocerlo, mejor, porque entonces ya podremos poner pues medidas adecuadas, aunque sea difícil, pero es posible. Bueno, son personas egoístas, solo piensan en sí mismos, no les importa absolutamente nada, ni las emociones, ni los sentimientos, ni las necesidades, ni los intereses, ni los gustos, les importa un comino lo que los demás necesiten o sientan. Solamente se rigen por su necesidad de estar arriba, de ser admirados. Son la típica persona que dicen, se pone él solo el pedestal, ¿no? Pues sí, así es. O sea, no van a pensar nunca en el otro. Y si alguna vez intentan hacerte creer que están pensando en ti, es una manipulación para conseguir que sigas siendo su esclava o su esclavo. Pero realmente verás que con el tiempo o después te vas a dar cuenta de que no es así. Trepas, dicen por ahí. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Se dedican a humillar y a agredir a la persona que hay al lado. Es como cuando Narciso rechaza a Eco. Cuando Eco le ofrece su corazón, le ofrece su amor y le ofrece el estar a su lado y cuidarle, resulta que Narciso la desprecia y la ningunea. O sea, no tiene ningún escrúpulo en pasar de ella, ¿no? Una cosa muy importante es que no se puede negociar con ellos, porque hay veces que
pensamos que se puede negociar, en absoluto. Eco intenta siempre estar con él, que le diga la frase adecuada para poder decirle que le quiere, que le ama, y lo intenta hasta el final. ¿Por qué? Porque cree que puede conseguir que al ella decirle que le ama, él pueda cambiar esa actitud altiva, pero en absoluto, nunca lo van a cambiar. Son personas que solo se relacionan desde la autoridad. Personas que solo se relacionan desde el yo soy el mejor, yo lo sé todo, yo sé la mejor manera de hacerlo. Lo que tú dices, bueno, pues a lo mejor te sirve a ti o servirá en otro momento, pero yo te digo que aquí no, en este momento eso no va a funcionar porque aquí hay que hacer lo que yo digo. No son personas precisamente con una alta autoestima. Lo que necesitan para tener esa alta autoestima es que la persona que tienen debajo esté lo más abajo posible. Ellos no se lucen. eh, sí, el resto somos idiotas, efectivamente. Ellos son los únicos listos y que saben hacer las cosas, como dice Emilio. Sí, sí. Pues ellos no son precisamente personas con alta autoestima, incluso puede que ellos sean personas que han sufrido este abuso y este maltrato y por eso han heredado esta conducta y han generado este tipo de personalidad. Pero lo que sí está claro es que se engrandecen a costa de minusvalorar a la otra persona que tienen al lado. Y eso es un maltrato y un abuso que no se debe tolerar jamás, sea quien sea. Esto es algo muy difícil. Sí, son chantajistas emocionalmente, efectivamente, sí. Más que chantajistas emocionalmente es que les importa un comino lo que tú dices y siempre van a intentar hacer que tú pienses que eres la culpable o el culpable. Nunca tienen culpa de nada. Sus errores son errores del resto. Si algo no sale mal, o sea, si algo sale mal, ellos no han tenido la culpa, la ha tenido el de alrededor. Esto pasa mucho en el entorno laboral por eso mismo, ¿no? Es como que dices, pero bueno, mi jefe ha cometido un error, ha hecho algo mal y al final soy yo quien se va a comer el marrón, como decimos habitualmente. Pues no, probablemente es que tiene esta actitud también narcisista, ¿no? Que a veces son actitudes. No consultan con nadie, lo tienen todo clarísimo. No necesitan consultar con nadie, ellos viven en ese mundo y en esa realidad propia que crean. Su realidad y su mundo es solo suyo. Porque además, exactamente, te echan la culpa de todo. No solamente es que te echen la culpa, que sean egoístas, es que su mundo es solamente suyo y tú tienes que estar dentro de esos parámetros que ellos crean. Los parámetros que ellos crean es donde se puede vivir y en cuanto tú te salgas de ahí, a ellos no les va a convenir y te van a seguir maltratando o incluso te van a abandonar. Sí, luego se ponen las medallas, efectivamente. Sabes mucho de esto, me parece a mí que tienes alguno bastante cerquita, ¿no? Por lo que ves, ellos siempre tienen el control de todo. No te van a permitir jamás que tengas iniciativa, que puedas hacer algo por ti misma. Todo lo contrario, van a envidiar si tú tienes iniciativa. Sí, sí, ya lo noto. Mucho, ¿verdad? No van a permitir que desarrolles tus capacidades. Esto es algo que se da mucho también en violencia de género. Precisamente yo me formé en igualdad de género y en violencia de género porque hace nada que se ha creado el grado. En formación profesional y en intervención sociocomunitaria ofrecemos esta formación. Y entonces, pues, tuve que hacer una formación muy completa y eso te descubre todos estos datos. Y es mucho más sencillo cuando tienes el conocimiento, que es lo que yo pretendo aportar hoy, cuando tienes un conocimiento fácil y sencillo de descubrir. Porque hay muchas personas que se tiran toda la vida sufriendo este maltrato y este abuso sin darse cuenta. Es más, hay muchas personas que repiten este maltrato y este abuso. Hay muchas personas maltratadas y abusadas desde un narcisista en la familia, muchas veces es el marido, y muchas de estas madres o mujeres con sus hijos hacen lo mismo y repiten esa conducta. Esto es algo que parece pues que puede ser muy raro porque cuando te tocas este tipo de temas y ves que tu padre o tu madre son narcisistas, es como no puede ser, es imposible.
Es el modelo que he seguido toda la vida. Si me quieren muchísimo, si me tratan muy bien, si todo lo hacen por mi bien. Hay ciertas frasecitas que tenemos que estar muy pendientes, porque esas frasecitas son las típicas frases de estas personas con este tipo de personalidad. Yo lo hago por tu bien porque yo sé lo que hago y tú tienes que hacerme caso. A ver, es muy difícil, me está preguntando alguien que no, Amandia, que si puede corregirse esta conducta. Como decía hace un rato, suelen ser personas que no quieren corregir la conducta. Nadie puede corregir la conducta de nadie, por eso Eco es despreciada, porque se pone en esa empatía y ahí es donde está esta atracción fatal de la que yo os hablo hoy. Para que una persona corrija su conducta, tiene que darse cuenta de que su conducta no es adecuada, tiene que estar en desacuerdo con esa conducta propia y después tiene que desear corregirla, tiene que tener una motivación para corregirla y no es habitual que una persona con trastorno de la personalidad narcisista tenga este deseo de cambiarla. Ni tenga este deseo de pedir ayuda o de conseguir cambiarla, porque ellos, como os estoy diciendo hasta ahora, crean su propia realidad, son perfectos, maravillosos y lo que dicen es lo que vale. Sí, un psicólogo o psiquiatra por decisión judicial, pero realmente no te la va a cambiar tampoco. Bueno, es muy importante también conocer un poco el perfil de la víctima, de la persona que suele ser la víctima de este tipo de abuso o de maltrato. Efectivamente, no se ven mal, como tú dices, Eduardo. El perfil de la persona víctima, como os decía antes, que es quien yo he relacionado con ECO, sobre todo para que penséis siempre en algo que os resulte bastante más fácil, en tener esta imagen, ¿no? Para mí, la mitología, os invito a leerla siempre, porque además de mejorar la concentración, la atención y todos los beneficios que da la lectura, es la manera más adecuada y profunda de conocer las diferentes personalidades del ser humano. Absolutamente todas están. A mí me encanta la griega, pero también me he leído la japonesa, también me he leído mucho de la hindú y todas me parece que tienen muchísimo, muchísimo que enseñarnos. Sí, claro que sufren y a veces sí se dan cuenta, pero ese sufrimiento lo que hacen es repercutirlo en la otra persona. Con lo cual, aunque sufran, como cualquier ser humano, lo repercuten en la otra haciendo daño. Y eso no es una manera adecuada de convivir ni de estar o tener gente cerca. Bueno, el perfil de la víctima suele ser una persona con una alta emocionalidad. Por eso las personas altamente sensibles son un foco. Pero vamos, son lo ideal o somos lo ideal para este tipo de personalidades. Esta alta emocionalidad con un alto índice de empatía hace que como que sientas que puedes ayudar a esa persona, sí, Esther, hacen sufrir muchísimo, que puedes ayudarla, que bueno, que con comprensión esa persona va a cambiar y no es lo que estas personas necesitan porque lo único que necesitan es su protagonismo. La persona víctima se convierte en una persona dependiente de este maltratador o de este abusador. Como os decía antes, esto es una situación de maltrato, una situación de violencia ejercida por una persona hacia otra o incluso hacia otras y al final se convierte en una codependencia incluso, ¿no? Que intenta como que yo lo voy a poder ayudar o yo lo voy a poder cambiar o yo voy a poder hacer que me quiera más y que cambie. Incluso tendemos a volver me pongo en el lugar de la víctima, tendemos a volver a esa edad dorada que se llama cuando hay una situación de maltrato, ¿no? Cuando el maltratador te dice, lo siento mucho, de verdad que no lo vuelvo a hacer, que esto no va a pasar, que yo te quiero mucho, a mí me encanta estar contigo, creo que eres una persona estupenda. Y todo esto lo hace precisamente, mira, sí, es muy probable que, bueno, además en las generaciones anteriores esto pues es bastante común.
Pues es bastante común y además ha estado encubierto dentro de ese halo de autoridad que ha manejado toda esa generación en la que el hombre podía hacer y disponer lo que quisiera. Y esas mujeres son las que han estado durante mucho tiempo bajo el yugo de este tipo de personas, que ha estado además totalmente permitido, era algo totalmente permitido socialmente. Sí, la verdad es que es así. Bueno, es una persona que se engancha, esta víctima se engancha porque precisamente por esta alta emocionalidad y estas ganas de yo voy a poder conseguirlo, porque ¿cómo es posible? Eso a veces a las personas altamente sensibles con alta emocionalidad y empatía no les entra en la cabeza, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible? No puede ser. Si es que el amor lo puede todo, si es que seguro, sí, el patriarcado les ha dado el poder y ahí es donde tenemos ahora que estar muy pendientes y muy despiertas, en que no se consienta que siga así. Así que hay que tener conocimiento para que no pueda ocurrir y descubrir estas situaciones y denunciarlas. Cuando la persona víctima se da cuenta, no se da cuenta de la situación en sí, sino que lo que hace es que empieza a sentirse triste, como le pasa a Eco, que se va a su cueva a llorar desesperadamente. Se siente hasta culpable. ¿Qué habré hecho yo y todo este tiempo? Y fíjate, y a lo mejor, sí, las madres también de esta generación a veces han repetido esa conducta de la que yo hablaba antes. Se siente incapaz de poder salir de esta situación y se siente, después de estar ninguneada tanto tiempo, pues se siente que no vale para nada. Esta incapacidad es lo que la persona narcisista ha estado intentando transmitirle día a día y minuto a minuto. Y además con estas idas y vueltas a esa edad de oro, a esa época dorada en la que, ay, qué bien, vamos a estar aquí unos días estupendos y estupendas, aunque luego yo vuelva a machacarte y a ponerte el yugo encima, pues le hace cada vez entrar en ese bucle con más inseguridad. En los niños, ya que habéis descubierto, según hablábamos, algún padre, alguna madre y alguna relación así que, tal y como voy describiendo, descubrís a esa persona, pues esto también hay que vigilarlo mucho, porque aunque vengamos de otra generación un poco más autoritaria y ahora creamos que esto no existe para nada, esto sigue existiendo. Los hijos de personas narcisistas suelen ser niños correctísimos. Los típicos niños muy educados que dicen, ay, qué buenecillo tu hijo, oye, es que no dice nada, es que todo lo que le dices lo hace. Es que vamos como si no hubiera nadie. Es que fíjate qué educado, qué majo, qué correcto. Ese niño probablemente, si está en este tipo de relaciones, no tiene por qué ser, pero si está dentro de este tipo de relación, no se atreve a hacer nada más allá de lo que su progenitor narcisista le permita o le haya dicho que tiene que hacer. Y probablemente antes de haber salido ya le ha puesto muy claro qué es lo que puede, lo que no puede, lo que debe y lo que no tiene que hacer. Y por supuesto ese niño sabe que haga lo que haga, su progenitor narcisista nunca jamás lo va a valorar. Que por más que se esfuerce en sacar las mejores notas y en hacerlo mejor, nunca le va a felicitar. Que por más que intente que ese progenitor narcisista le demuestre cariño y él le demuestre todo el cariño del mundo, jamás se va a sentir amado. Suelen ser niños y niñas que se sienten muy solos, muy solas, que suelen ser muy correctos, pero que sufren muchísimo. Claro, a un niño no se le puede decir que todo lo hace mal, porque lo importante aquí, y sí que esto es un inciso en cuanto a las recomendaciones, es felicitar, por supuesto, valorar todo lo que haga, minimizar el error y optimizar la parte de aprendizaje que tiene. Y, por supuesto, una persona que se dé cuenta que su hijo está recibiendo este maltrato narcisista debe alejarse, por su bien y por el de su hijo o su hija. Bueno, ¿cómo podemos hacer
¿Cómo podemos hacer para establecer estos límites, ¿no? ¿Qué podemos hacer para desarrollar alguna estrategia que nos ayude si estamos viviendo en este espacio? ¿Cómo podemos hacer para sentirnos mejor y evitar estas relaciones tóxicas? Lo llaman relación tóxica, pero para mí es mucho más que tóxica. Yo lo denomino relación violenta. Para mí esto entra dentro de las relaciones violentas. Intrafamiliares, si está dentro de la familia, o laborales, si están dentro del trabajo. Exactamente, no todo es blanco ni negro. Sí, pero esto que dices, Amandia Tomea, es que como ponéis unos nombres tan raros, luego no sé quiénes sois. Pues es que son tendencias. A veces podemos tener tendencias en nuestra vida diaria y en nuestra vida normal, y ninguno somos ni buenos, ni malos, ni perfectos, ni imperfectos. Pero es diferente cuando tu conducta constante y tu manera de vivir la vida es esta. Ahí es donde está la diferencia, en la continuidad. Sí, es un abuso de poder y es un maltrato. Amanda, hola Amanda. Pues eso, te decía Amanda, que las tendencias es una cosa, pero cuando se convierte en un trastorno de la personalidad o una persona lo utiliza constantemente, ya se está convirtiendo en una conducta que hay que modificar. Si es sencillamente una tendencia o un patrón aprendido o una creencia heredada, se puede modificar siempre que la persona esté dispuesta, porque si es un patrón o una creencia heredada, que aquí ya van las recomendaciones, eso se puede cambiar. Pero cuando es un trastorno de la personalidad, ahí está la dificultad. La persona no va a ver esa dificultad o no va a ver que está haciendo daño. Entonces, más allá de las tendencias, hay que establecer, cuando estamos en este tipo de relaciones de violencia por parte de una personalidad narcisista, hay que establecer unos límites que yo llamo compasivos. Bueno, sabéis que Daniel Goleman, que fue la primera persona que habló de inteligencia emocional, fue quien definió la empatía como, bueno, digamos que es como el ponerse los zapatos del otro, entender los sentimientos del otro, entender, no se puede ser narcisista con una persona y no serlo con el resto. Lo que se puede ser es narcisista con una persona, tal y como me estás preguntando, Nel, y luego intentar encubrirlo con el entorno. Pero el narcisista es narcisista siempre. Lo que pasa es que tiene muchas máscaras que se va tapando en ellas, pero el narcisista lo es siempre y se ve en diferentes entornos. Lo que pasa es que hay que estar muy pendiente porque intenta siempre taparse. Bueno, como decía, ahora voy a dejar un ratito de leeros, ¿vale? Luego ya sabéis que si queréis preguntarme algo más, me escribís al correo info@unmardeterapias.com o me escribís al contacto de la página unmardeterapias.com y os lo aclaro, ¿vale? Pero quiero que las recomendaciones salgan de seguido y que queden un poquito claras, ¿vale? Sí, vamos a ver. Os decía que Goleman definió un poco la empatía, pero también la dividió en diferentes tipos de empatía. De la que yo os voy a hablar hoy es de este tipo de empatía que yo llamo empatía compasiva, unida a la empatía cognitiva. La llamo empatía compasiva porque creo que tiene mucho que ver con lo que es lo cognitivo, que sería la parte empática, ¿no? La parte de mentalmente ser capaz de entender lo que esa otra persona está viviendo. Eso es algo que los profesionales que trabajamos con personas, sobre todo cuando trabajamos con personas en exclusión social o con dificultades determinadas o con situaciones de violencia, tenemos que tener muy claro esa capacidad empática, pero también tenemos que saber diferenciarla y no hacerla nuestra. Entonces, esa sería la empatía emocional buena que llamaba Goleman, que yo lo llamo sencillamente empatía. Y luego está la parte compasiva, que es lo que yo llamo empatía compasiva. Y ahí es donde entra el que tú, además de entender a esa persona con tu pensamiento, la entiendes con el sentimiento y sin hacerlo tuyo, desarrollas la intención de ayudar y lo conviertes en una acción determinada. Para mí esto es empatía compasiva y eso es lo que realmente nos hace estar más equilibradas
en todas nuestras relaciones con el resto. Para estar en equilibrio necesitamos desarrollar esta empatía compasiva, ¿vale? Saber ponernos en los zapatos del otro, que a mí esto me encanta, también viene de la cultura hindú, el ponernos en los zapatos del otro como parte empática, entender lo que está viviendo y sin hacerlo nuestro, que eso nos pasa mucho a las personas altamente sensibles por esa alta percepción, este sistema sensorial tan abierto, ser capaces de tomar acción para ayudar a esa persona. Cuando trabajamos con personas, eso es importante, pero cuando trabajamos precisamente con nosotras mismas en esos procesos de autoconocimiento, es algo que yo les enseño a todas las personas que llegan a mi consulta, a un mar de terapias. ¿Por qué? Porque con la primera persona que necesitamos desarrollar esta empatía compasiva es con nosotras mismas. Cuando estamos durante un tiempo en una situación de violencia, esta empatía compasiva se pierde porque se ha convertido normalmente en una codependencia hacia la otra persona y solo empatizamos con la otra persona intentando ayudarla, con lo cual dejamos de amarnos, dejamos de entendernos, nos culpabilizamos, todo esto de lo que antes os hablaba cuando describía la personalidad de la víctima. Sí, para esto necesitamos ver la situación desde otra perspectiva. Eso es algo complicado porque además a veces en estas situaciones, a no ser que haya algo que nos hace salir y alejarnos, nos cuesta muchísimo asumirlo, nos cuesta muchísimo pedir ayuda porque estamos en esa situación de eco, ¿no? En la cueva, escondida, triste, sintiéndose culpable y sin querer hablar con nadie. Entonces, necesitamos alejarnos y para eso recomiendo la técnica que os enseñé la semana pasada en Pensamiento Creativo, si no la habéis visto os invito a verla, de utilizar diferentes personajes para poder ver desde otro personaje, desde otra perspectiva lo que está ocurriendo en tu vida. Y así es como puedes de verdad darte cuenta de si estás sufriendo esa violencia y de cómo la estás sufriendo, de hasta dónde puedes llegar. Establecer esa mirada a tu red de ayuda para ver a dónde puedes moverte y por dónde puedes moverte para pedir ayuda. Ese sería el segundo paso. Pero el primero sobre todo es ese y poder alejarte. Es decir, que primero tendríamos que abrir esa perspectiva con esa técnica, esa dinámica que os enseñé en Pensamiento Creativo, creo que funciona bastante bien. Desde otra perspectiva, verlo. Cuando ya lo has visto desde otra perspectiva, ver cuál es tu red de apoyo, dónde puedes pedir ayuda, para después ya poder abrirte, pedir ayuda y alejarte. Porque, como os decía antes, este tipo de personas no suelen cambiar porque no suele importarles. Esto también requiere después un tratamiento, un proceso de autoconocimiento de lo que siempre os hablo. El proceso es lo importante. El proceso es donde realmente hacemos esos pequeños cambios que yo siempre se lo digo a mis alumnas, a mis alumnos, ¿no? Que esos pequeños cambios tan chiquititos al principio parece que no son nada, pero el hacer esos pequeños cambios durante el proceso es lo que nos hacen conseguir el último resultado. Y si nos enfocamos solo en el resultado, al final no conseguimos que haya estos pequeñitos cambios y que podamos hacer de una forma segura esta transmutación, esta liberación de la situación de violencia que estamos viviendo. Entonces, en este proceso de autoconocimiento necesitamos ver esas creencias, esos patrones que había comentado antes, que si son heredados, si son tendencias realmente se pueden cambiar también en esta situación, ya en el papel de víctima. Tú tienes creencias y patrones que te han llevado a esta dependencia, a este sentimiento de culpa, a esta tristeza profunda, a este sentimiento de incapacidad, de no valer, de haber sido tan minusvalorada que es que crees que ya no puedes hacer nada por ti misma. Así que este proceso, que es bastante doloroso, tiene relación directa en el tiempo con el tiempo en el que hayas estado también dentro de este tipo de relación. Bueno, ya van siendo las 8 menos cuarto pasadas, me imagino que ya estáis pensando en las zapatillas, pero sí que quiero deciros que aunque es muy duro,
el proceso, y por supuesto ningún proceso de autoconocimiento es fácil, porque vas entrando y vas descubriendo cosas, es posible. Y a las personas que se sientan ahora y que hayan descubierto este abuso de una personalidad narcisista en su vida, las invito a que comiencen ese proceso de autoconocimiento. Conmigo o con cualquier otra persona, cualquier profesional verdaderamente preparado que les pueda ayudar y en quien confíen. Lo importante es que confíen y que, por supuesto, que sean capaces de enfrentarse a este proceso con la confianza y con la seguridad de que van a estar mejor en algún tiempo y que van a salir cosas desagradables, pero que es posible sentirse muchísimo mejor, para no tener estos feedbacks que se tienen constantemente, ¿no? De inseguridad, de culpabilidad, de incapacidad. Así que os invito a que, si habéis descubierto esto, pues decidáis tomar el primer paso y seguir adelante. Os doy las gracias a todas las personas que habéis participado, a todas las que habéis comentado. Es un gusto para mí poder disfrutar de estos espacios donde también me contéis vuestras experiencias, porque además de servirme a mí para crecer y para poder mejorar, también les sirven a otras personas para darse cuenta de que quizás están viviendo la misma situación y despertar un poquito en ese primer paso. Así que muchísimas gracias por compartir también, por estar aquí. El sábado que viene volveremos a vernos aquí a las 7 de la tarde y me gustaría que me dijerais qué vais a preferir. Si queréis que os hable de un tema que tengo preparado muy chulo o si queréis que os haga una sesión de relajación profunda en directo. Así que espero que me lo contéis, contádmelo por donde queráis y según lo que me digáis, así hacemos el sábado que viene, ¿vale? Un besito, muchas gracias, nos vemos a la próxima, chao, chao.